Bueno, ya estamos con nuestros invitados. Vamos a empezar con Ricardo Delgado. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches. Bien, primero, ¿lo ves que se vaya a arreglar? ¿Lo ves como una situación muy difícil de salir? No, me parece que hay incentivos para que el tema finalmente llegue a buen puerto. También teníamos expectativas en los últimos minutos del miércoles pasado y nada aconteció. El gobierno me dio la impresión ese mismo miércoles que recrudeció, si se quiere, al menos su retórica anti-arreglo, y esto me parece que no es una buena señal. Pero como vos decís, evidentemente hay incentivos, más allá del precio, que coincido contigo, que lleven a que un arreglo sea factible, y ojalá que esto sea en los próximos días, porque sin duda los días que van pasando, las horas que se van acumulando sin este arreglo, hacen muy compleja la vida cotidiana de los argentinos, digamos. Los argentinos hoy tenemos alta inflación y la inflación no va a bajar. Con esto, con más incertidumbre, va a subir. Probablemente también se agudicen los problemas de falta de dólares en esta economía, que es una economía que hoy está viviendo en una clásica restricción externa, como llamamos los economistas. Es decir, no alcanzan todos los dólares que se producen de alguna manera en la economía o que se generan a través del saldo comercial o del ingreso de capitales para atender a las importaciones, sobre todo a las importaciones energéticas. En fin, digo, el gobierno, si no llega a una solución, y había encarado después de la gran devaluación de enero un camino de normalización. Se mancó en esta, Se mancó en esta. Bueno, tenemos un segundo semestre en donde la liquidez en dólares va a ser marcada, y eso lo que va a generar es menor actividad económica. Santiago Montoya, presidente del VAPRO. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu perspectiva? No, mi perspectiva es que, bueno, obviamente este tema se va a arreglar. Yo creo que, yo vengo repitiendo, no me canso de decir, de que es ridículo que nosotros los argentinos nos ocupemos de novelizar el tema de esta mini crisis del sector externo, por no hablar de ningún término en especial que nos traiga malos recuerdos, pero lo que no podemos olvidarnos es de la gran oportunidad que tenemos. Empezamos en 1827 con un endeudamiento, tuvimos crisis con ese endeudamiento, después en 1890 lo mismo, en 1951, en 1956 el Club de París precisamente tuvo su origen en una crisis de deuda argentina, y hemos tenido sucesivas crisis de deuda. En algún momento terminamos en el Plan Brady más recientemente, el 2001, y ahora de nuevo en una economía argentina que está en otra situación. Yo creo que hay una gran oportunidad de darnos finalmente una política de Estado seria en materia de endeudamiento externo, para que podamos tener un nunca más en materia de crisis de deuda, porque la Argentina, cuando uno mira, hace poco The Economist publicó un trabajo de todas las crisis de deuda de las naciones del mundo desde el año 1800. Sí, no somos los que más tuvimos, pero tuvimos. No, pero cuando uno mira el lote de las naciones, fíjese que, por ejemplo, dos de los países que están son Alemania y Austria. Sí. Y también está España. De Alemania, Austria, España, cuando llegan a un proceso de desarrollo, nunca más tienen en esa serie de 200 años una crisis de deuda. Quiere decir que la solución para nosotros es el desarrollo. Sí. Nosotros necesitamos vincular el tema de la deuda al tema del desarrollo, es decir, endeudarse para aumentar la capacidad del país de producir riqueza. Lo que produce es que, en lugar de repetirse el relato que usted hizo antes, donde uno da papelitos hasta que no los puede pagar más, el asunto es que uno da papelitos, pero uno crece y siempre lo puede pagar. Yo creo que hay una gran oportunidad para hacer aquello que decía Einstein: cada crisis es una gran oportunidad. Resolvamos de una vez por todas esto. La Argentina no puede andar con crisis cada tanto tiempo por el tema de la deuda. Montoya, yo cuando habla de desarrollo me parece que está muy relacionado a desarrollo de tecnología de punta, desarrollo de industria, y nosotros aparentemente seguimos siendo un país que nos basamos mucho en una hermosa, maravillosa producción agrícola, pero que ahí no sumás valor agregado. Quizá tengamos que dejar de renegar un poco de la producción agrícola, bárbaro, porque la verdad que hace 130 años que son los que pueden generar divisas en forma permanente en Argentina. Y hay un tema importante, y es que hay un gran valor agregado tecnológico en la producción del campo recientemente. O creemos que se puede tener esos rindes de soja y expandir la producción agropecuaria mismo. Sabemos que no es lo que genera empleo, pero sí está generando una gran cantidad de divisas que hoy en día me permite con toda seguridad decir, como dice Scioli permanentemente, tengamos una gran confianza en que vamos a salir adelante. Esta no es la crisis de 2001, es muy distinto. Ahora vamos al tema del desarrollo. El tema del desarrollo implica
una agenda de temas pendientes que tenemos que resolver. Recién vos mencionaba usted el tema de el tema fiscal, diferentes temas que todavía están en la agenda. Hay una agenda de desarrollo. Uno de los temas de la agenda, además de la reforma tributaria, es el tema del endeudamiento externo. Y creo que tenemos, insisto, una gran oportunidad de vincular cualquier esfuerzo en el futuro de la Argentina en materia de endeudamiento a infraestructura energética, infraestructura de transporte, infraestructura de producción. Pero primero tenemos que salir de esta. Pero vamos a salir de esta. Que le pregunto a Federico Sturzenegger, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Roberto, ¿cómo estamos? ¿Estás preocupado o pensás que son escarceos y que van a terminar arreglando? No, me parece que hay motivos para estar preocupados porque nosotros el enfoque siempre es que esto hay que aproximarlo desde la óptica de la gente, o sea, qué es lo que le sirve a la gente, qué es lo que hace que la economía se recupere, qué es lo que hace que la economía tenga menos inflación, y vos mismo lo dijiste en la introducción, que hay un consenso bastante general que este camino no va en ese sentido. Entonces me parece que eso es, digamos, como el punto central que uno tiene que tener en la discusión. Después, si el señor se llama Singer o se llama fulano, son cosas como me parece totalmente secundarias. Y fíjate que el gobierno de alguna manera lo había entendido eso, porque por algo había cambiado radicalmente su enfoque, ¿no? En este primer año tuvimos lo del SIAD. ¿Pero vos crees que si ahora pudiera arreglarlo no lo arreglaría? Tuviste lo de Repsol, tuviste lo del Club. Vos pensás que lo del Club de París, que fueron 10.000 millones de dólares, donde básicamente entregamos 3.600 millones simplemente a cambio de que no venga el Fondo Monetario a hacer un artículo cuarto. Y parecía como que era el éxito más grande del gobierno de los últimos años, ¿no? Que había que levantarlo en andas a Kicillof porque había arreglado por 10.000 millones, ¿no? Entonces ahora tenemos por estos 1.300 millones, se plantea este debate como buitres o patria o buitres, que me parece que es un reduccionismo que no sirve para tener una buena discusión de los temas. Perdóname, pero yo no le veo nada virtuoso a un buitre dentro de lo que es el sistema económico, ni siquiera el sistema financiero. No, pero no le veo, yo lo que no le veo nada virtuoso a que planteemos los problemas con ese reduccionismo, porque acá, Roberto, lo único que tenemos que decir es, si vamos por esta vía que elige el gobierno, ¿cuáles son los costos que se asumen? Si se paga, ¿cuáles son los costos que se asumen? ¿Cómo se minimizan los costos y cómo se maximiza lo que está bien para la gente? ¿Me entendés a dónde voy? Aquí tenemos que tener una discusión más abierta. Entonces, podemos hablar de los costos de pagar y de los costos de no pagar. Si vamos para atrás, ayer, anteayer, qué sé yo, es muy factible que encontremos responsabilidades del gobierno en las situaciones en las que hemos llegado. Ahora, hoy, vos te sentás ahí, ponele que vos sos Kicillof. ¿Qué haces? Bueno, el gobierno, por ejemplo, te ha planteado que el problema de la Rufo es un problema importante. Ahí está. Yo digo, en el último mes, ¿por qué no hizo nada para resolver el problema? Sí, hay un montón de cosas para hacer. Por ejemplo. Y por ejemplo, la cosa más obvia, que la Rufo, cuando vos mirás el prospecto del bono, te dice que es una cláusula que se llama no esencial. Vos tenés cláusulas esenciales, por ejemplo, ¿cuánto vas a pagar? Eso es una cláusula esencial. Y las cláusulas no esenciales, la Rufo es una cláusula no esencial. Con lo cual vos buscando un permiso de una cierta cantidad de bonistas, la eliminás. Entonces vos imaginate un bonista que hoy tiene un bono discount o un bono par y que está enfrentado ante la posibilidad de que no le paguen y viene el gobierno y le dice, mira, decime si a vos te estás de acuerdo en liberar. Porque ni siquiera es un trámite judicial, es administrativo, el banco le pide a su bonista 66%. O sea, dos tercios. No, pero digo, Roberto, ni lo intentamos. Ni lo intentamos. ¿Por qué el gobierno hizo caer el acuerdo que aparentemente estaba cerrado con Brito? Porque eso ahí no tenías un problema de la Rufo. ¿Por qué lo hizo caer? A ver, yo no soy abogado. Lo que dicen que ese tema de la tercerización, ahí con todas las luces puestas, todos los focos puestos sobre nosotros, queda como una especie de fraude. Yo te explico por qué Kicillof correctamente dijo que no, pero que también tenía una solución. Por eso me parece que el tema es, pongámonos a trabajar y ver verdaderamente las soluciones. ¿Por qué Kicillof le dice a Brito, mirá que si vos comprás estos bonos yo te voy a pagar el canje? Te voy a dar después el canje. Porque hay una ley que es la 26.886, que es la ley que suspende la ley Cerrojo, una ley que suspende otra ley, que dice a cualquier persona que litiga no se le puede ofrecer más que los canjes. Esa ley está vigente hoy. Entonces, eso para Kicillof, viste que Kicillof hizo mucho hincapié en esto. Bueno, lo hizo por la ley, el artículo 4 de la ley 26.000. El Congreso la puede... Claro, o sea, pero también, o sea, si ese es el problema, que venga Kicillof al Congreso, que le plantea a las fuerzas políticas, más allá de que ellos tengan mayoría para aprobarlo por su propia cuenta, pero no va a haber problema de que nosotros lo acompañemos, porque este problema hay que resolverlo. Pero vos estás viendo salidas entonces. Y veo riesgos.
Porque el tema es por qué estas soluciones no se implementaron antes. ¿Cuál es el riesgo fundamental que tenemos? Y vos lo mencionaste, pero déjame precisarlo en términos del riesgo que tiene. Porque digo, a veces el kirchnerismo tiene tanta capacidad de destrucción que destruye hasta sus máximos logros y sus máximos éxitos. Fíjate lo siguiente, vos hablaste de esa palabra, la dijiste al pasar, la aceleración. La aceleración es algo en el cual un 25% de los bonistas, ya no 2/3, sino un 25%, dice, mira, no me pagaron, te pido la aceleración. No es un trámite judicial, es un trámite administrativo. Vos le mandás una carta en este caso... No se juntan. Le mandan una carta al banco pagador, que en este caso sería el Boni. Un tema que lo dijo Nielsen, que era muy diferente al tema de la Rufo, porque si vos ibas a litigar por la Rufo tenés que contratar a un abogado. Esto no. Esto vos mandas una cartita y le decís, yo quiero acelerar los pagos. Entonces, si se aceleran los pagos en el contrato del bono, o sea, lo que firmó Argentina, lo que firmaron Labaña, Néstor Kirchner, es que si eso te ocurre, vos estás obligado a pagar el 100%. O sea, lo que... Parece que hay que evitar eso. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque si eso pasa, claramente eso no lo vamos a poder pagar. Y ahí default. No, el default ya está. No, eso lo que tenés que hacer es reestructurar. No, Roberto, espera, una cosita. Sí. Y si tenés que reestructurar, yo te pregunto, ¿vamos a conseguir las mismas condiciones que consiguió Néstor Kirchner y Labaña en el 2005? No. Donde vos tenés una deuda hoy que la vas a pagar en los próximos 30 años. No, entonces pusiste en riesgo, y eso me parece, eso es lo que te pido, que podamos tener esta discusión verdadera de los costos y beneficios de las dos alternativas. Hoy la estrategia que eligió Argentina está poniendo en riesgo toda la refinanciación de deuda que Argentina logró, que la logró Néstor Kirchner. Santiago Montoya. Bueno, yo creo que evidentemente alternativas hay muchas, yo creo que no hay que tenerle temor ahora hay otras, sabemos que hay otras gestiones del sector privado internacional. Usted mencionó las de JP Morgan. JP Morgan a comienzos del siglo XX salvó a Estados Unidos de la bancarrota, de manera que yo no veo por qué en respuesta a los intereses de sus propios clientes, digamos, no podría tener, digamos, avanzar hacia posiblemente ofrecer una solución para los bonos que están en poder de los fondos litigantes, ¿no? De manera que, bueno, esa es una alternativa, así como otras. Pero yo insisto, obviamente este tema hay que cerrarlo lo antes posible, porque la economía, digamos, más allá de los efectos concretos que podemos discutir, si pasan o no pasan, tiene un componente muy importante que son las expectativas. Claro. Y si nosotros nos la pasamos hablando de esto, tuvimos el jueves una reunión justo al día siguiente de que se anunció que esta iba a ser la decisión, entrar en conflicto por esta porción de la deuda, en Pilar, junto con importantes autoridades del Banco Provincia, con un grupo grande, importante de empresarios, ofreciéndoles incluso líneas muy poderosas que el Banco Provincia está disponiendo para... La verdad que ahí Marangoni está haciendo un trabajo fantástico, 25% a 2 años, tasa fija para capital de trabajo, para apuntalar la producción, para cuidar el empleo. Y la verdad que todos los empresarios, pese a que estábamos poniendo la plata, las condiciones sobre la mesa, una condición que hoy es muy positiva para la economía, lo único que les interesaba es discutir lo mismo que estamos hablando en este programa. Sí. Entonces las expectativas afectan el funcionamiento de la economía y creo que es importante tomar la solución de JP Morgan, discutir la cláusula o de cualquier forma resolver el tema lo antes posible. Yo, insisto, estoy muy confiado que el tema se va a resolver. Ricardo, ¿expresa Federico algunas posibilidades? ¿Vos? Sí, yo creo que son opciones que nosotros hemos planteado en su momento también. Yo el miércoles, escuchando a la presidenta en cadena, sentí cierta decepción cuando la presidenta en buen tono planteó que este era un tema que no le iba a afectar a su gobierno, sino que iba a ser un gobierno que iba a afectar a las futuras administraciones. Y la decepción vino por el lado de que Sergio Massa planteó hace ya 30 días largos la necesidad de crear una comisión bicameral para empezar a tratar estas cuestiones, para que todas las fuerzas políticas, incluidas las de la oposición, que seguramente alguna de ellas va a ser gobierno a partir de diciembre de 2015, empiece a tener algún tipo de injerencia más institucional en esta discusión. ¿En la negociación? En la discusión al menos. Me parece que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la señal hacia el exterior,
es importante mostrar una clase política que tiene por lo menos una discusión institucional de este tema. Me da la impresión, Roberto, que el gobierno sigue actuando de manera muy autista, como ha tomado estos últimos años la cosa pública, la política económica, y me parece que eso no ayuda, insisto, en encontrar estas salidas técnicas que hay, sin duda. Yo creo que hay que demostrarle al juez Griesa que la Argentina tiene voluntad de pago. Yo creo que el juez Griesa, con todas las críticas que vos sabés que yo le hago al juez Griesa y a este fallo en particular, me parece que el juez, por más que vos le digas la Argentina ha cumplido toda su reestructuración, el juez cree que su fallo, sí, que de eso se trata, la Argentina no tiene ningún interés en cumplirlo. No nos olvidemos que en diciembre de 2012 un ministro, el anterior, dijo que nunca Argentina le iba a pagar a los buitres. Digo, este gobierno, los gobernadores que forman parte de este gobierno, no han dicho nada en relación a eso. Entonces, me da la impresión que es cierto que no vale la pena hacer arqueología, hacer análisis histórico de por qué llegamos a esta situación, aunque yo sí creo que vale la pena, digamos, discutirlo a la luz pública, pero ciertamente no podemos pensar que este es un evento que ha llegado por la ventana y que el gobierno argentino no ha tenido nada que ver en él. Ricardo, a ver, la gente está preocupada por si va a tener una influencia en el dólar, en la inflación. Hay, digo, en algunos diarios, algunos políticos dicen, bueno, se está usando políticamente esto, el gobierno. Vamos a una tanda, 30 segundos nada más, es muy cortita y volvemos con ese tema. Dale.